Se está grabando. Bueno, sigue entrando gente, pero eventualmente vamos a tratar de hacer todo a la vez. ¿Qué páginas? Me preguntaba Hugo. Y esto tiene su cuestión, porque yo me había propuesto terminar hoy la clase. Había arreglado con Hugo que yo terminaba la clase, que la próxima clase la daba él, o veíamos. Yo terminaba la clase, siempre con la idea de que el tiempo que uno le asigna a cada clase depende de uno, y nunca me resigno a entender que hay cosas que, al menos a mí, particularmente a mí, me imponen su tiempo. Me imponen el tiempo del seminario, me imponen el tiempo del tema. Y entonces dije, bueno, pues bien, no terminaremos la clase, pero sí terminaremos el punto 3, cosa que tampoco pude. Es algo asintótico, si se quiere, es como un toque psicótico. Es algo asintótico, o si se quiere, tiene la lógica que habíamos trabajado de Aquiles y la tortuga. Pero me parece que se presentan temas interesantes y esos temas hay que darle el lugar. Entonces, ¿por dónde quería empezar? Quería empezar en la página 56, la última parte de la página 56, donde nos encontramos una fórmula ahí, que como toda fórmula uno cuando la mira, parece que en lo imaginario a nosotros se nos hace un blanco, ¿sí? Una especie de agujero, miramos una fórmula y decimos, ¿qué es eso? Y esa es la fórmula de la fuerza gravitacional, ¿sí? Masa sobre distancia al cuadrado, la fórmula que da cuenta de la ley de la gravedad, ¿sí? A continuación de esa fórmula, Lacan dice algo que quiero citar mientras le doy ingreso a alguna gente, ¿sí? Lacan dice concretamente, literalmente, lo que se atribuye indebidamente a Copérnico está en este escrito, en el escrito de la fórmula. Lo que se atribuye indebidamente a Copérnico está en este escrito, que se resume en esas 5 letritas y una cifra encima, escritas en la palma de la mano. Esto es lo que nos arranca de la función imaginaria. Está escrito, esta fórmula es lo que nos arranca de la función imaginaria y, sin embargo, fundada en lo real, de la revolución. Continúo. Página 57, seguido. Lo que se produce en la articulación de este nuevo discurso, que emerge como discurso del análisis, es que se parte de la función del significante. Bien lejos de que sea admitido por el hecho mismo de lo vivido, lo que el significante trae de sus efectos de significado. Quiero trabajar un primer nudo temático que tiene que ver con esto. Y efectivamente Freud planteó el psicoanálisis como una revolución copernicana. Lo planteaba a la manera de la revolución copernicana, porque así como Copérnico cambió la concepción del cosmos, cambiando el cuerpo celeste que ubicaba en el centro, el cuerpo celeste central era la Tierra, la cosmología ptolomeica, ¿sí? Y Copérnico ponía la Tierra, ¿sí? El psicoanálisis habría cambiado lo que estaba en el centro de lo anímico, sacando la conciencia y poniendo el inconsciente. La revolución copernicana de la que hablaba Freud.
Para Lacan, esto no es una buena analogía, pues el cambio de la concepción tolemaica, que es la teoría geocéntrica, la Tierra en el centro del cosmos, el cambio de la concepción tolemaica por la concepción copernicana deja en pie la idea de que hay un centro. Deja en pie la idea de que hay un centro y un movimiento circular. Un centro que es la Tierra en el centro del cosmos y los cuerpos celestes orbitando de manera circular en torno a él. Ustedes conocen la cosmología tolemaica. Yo en el aviso en Facebook, el flyer en Facebook, puse una imagen de la cosmología tolemaica y vemos allí la Tierra inmóvil en el centro del cosmos, circundada por una esfera móvil en la que hay cuerpos celestes, como la esfera gira, porque es una esfera móvil, los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra. Conocen que esta cosmología tolemaica se fue complejizando un poco. ¿Por qué? Porque la buena gente que miraba hacia el cielo, los astrónomos, observaban, pero hacían cálculos. Y cuando hacían cálculos se daban cuenta que los cuerpos celestes, es decir, los cuerpos del mundo supralunar, del mundo que estaba arriba de la luna, los cuerpos del mundo supralunar no se movían de la misma manera. E intentaban hacer cálculos, los mayas, los aztecas, los griegos, intentaban hacer cálculos. Y los cálculos no les daban, porque había cuerpos que se movían más rápido, cuerpos que se movían más despacio, razón por la cual pensaron que en realidad no había una esfera, había dos. Había una de unos cuerpos celestes que se movían a tal velocidad y había otra donde había otros. Pues bien, este tipo de cosmología tolemaica llegó a postular la existencia de decenas de esferas, porque los cuerpos se movían de diferente manera, entonces hacían decenas de esferas. Decenas de esferas, la última de la cual era una esfera inmóvil, donde alguien tuvo la osadía de poner en ese lugar a Dios. La última de las esferas, la esfera que no se mueve. Todas las demás, esferas móviles con la Tierra en el centro. Esto, para Lacan, es una concepción del mundo. Es una concepción del cosmos. Es una concepción del hombre que habita en el cosmos. ¿Sí? Una concepción del mundo o una cosmovisión que nos habla de cómo es el mundo. Estamos en un mundo, en la Tierra, rodeado de una esfera o de una serie de esferas. Este es nuestro lugar en el cosmos. En esta concepción, por ejemplo, en esta concepción del mundo, el mundo estaría constituido por 4 sustancias: el aire, el agua, la tierra y el fuego. ¿No? El mundo está constituido por esas 4 sustancias. Fíjense hoy qué queda de eso para la ciencia. Si es que hay un mundo constituido de 4 sustancias, cuando cada una de esas 4 sustancias ha sido absolutamente desarmada en partículas, en átomos y en partículas subatómicas. Pero en esa época eso era el mundo. Eso es una concepción del mundo, y en esa concepción hay una concepción del hombre, del ser, que tiene su lugar en esa concepción del mundo. De tal manera que un ser humano, uno lo ve caminando y dice, bueno, tiene cierta composición de agua, de tierra, de aire y de fuego. ¿Sí? Hoy de eso lo único que queda son los horóscopos. Si tu signo es de aire o de agua, quedan los horóscopos. La ciencia le pasó por encima eso. ¿Sí?
Lo traigo porque es muy piola tratar de conectarse con esas concepciones del mundo. Por ejemplo, uno se pone a leer la física aristotélica y Aristóteles, que era un tipo con un intelecto, que al lado parece, bueno, algunos tipos como yo parecemos una especie de ameba al lado del intelecto de Aristóteles. En la física de Aristóteles decía, los cuerpos suben porque son livianos y se caen porque son pesados. Esa era su explicación. ¿Por qué sube el humo? ¿Por qué cae los anteojos cuando uno los apoya? Y porque los anteojos son pesados y porque el humo es liviano y entonces lo liviano sube y lo pesado baja. Una manera de concebir el mundo absolutamente cercana a lo intuitivo, absolutamente cercana a lo imaginario, absolutamente alejada de fórmulas que expliquen los fenómenos se veían y se daba cuenta de esos fenómenos que se veían. Entonces son concepciones del mundo en que encontramos una articulación del pensamiento científico, lo que era la filosofía natural para la época. En una época en que el pensamiento científico se llamaba filosofía natural, que era dar cuenta de las cosas que pasan en la naturaleza. ¿Sí? Son concepciones del mundo en las que encontramos una articulación del pensamiento científico, del pensamiento religioso y del pensamiento filosófico. Y es por eso que cuando están hablando del cosmos, se empieza a llenar de ideas religiosas. La última esfera es una esfera inmóvil y ahí está Dios. Y en el centro del cosmos está el hombre hecho imagen y semejanza de Dios. O sea, una mixtura, un entramado de pensamiento religioso, pensamiento filosófico y pensamiento científico. Lo que Alexander Coiré llama una unidad del pensamiento humano. Y a propósito, ¿sí?, les cuento que en el blog vamos a publicar un trabajo que hicieron Diana Enzástiga y Pamela Maite, un trabajo que se llama Puntuaciones preliminares sobre la historia del pensamiento científico con base en el texto de Alexander Coiré, de Alexandre Coiré, que es este libro. Va a salir en el blog un trabajo de ellas que tiene que ver con esto, con la unidad del pensamiento humano, ¿sí?, tal como la planteaba este maestro de Lacan, porque es un maestro de Lacan en cuestiones epistemológicas, que es Alexandre Coiré, ¿sí? De paso, pasó el segundo aviso, que va a salir en el blog también un trabajo que se llama Poesía en la pincelada inigualable. Es un trabajo de María de los Ángeles Morana, ¿sí?, donde va a trabajar la escritura como acontecimiento, Lacan como lector del Tao, Lacan fascinado por la caligrafía china. Así que vamos a tener trabajos mientras esperamos los trabajos de otro grupo de colegas que trabajan psicoanalistas mujeres. Bien. Respecto de esta cosmovisión, vuelvo a la cosmovisión, ¿sí? Esta cosmovisión en la que Alexander Coiré dice, hay una visión del mundo y en esta visión del mundo está lo científico, lo filosófico y lo religioso todo junto, porque el pensamiento humano es una unidad. Respecto de esta cosmovisión, Lacan nos llama la atención sobre la incidencia de la obra de otro astrónomo, que se llama Johannes Kepler. Es otro astrónomo, Kepler, quien plantea que el movimiento de traslación de los cuerpos celestes es elíptico y no es circular. Kepler es alguien que en 1600 y pico, con sus observaciones y sus cálculos, sobre todo sus cálculos,
llegó a la conclusión que el movimiento de los astros no es circular, es elíptico. Entonces Alexander Coiré se pregunta, ¿por qué un astrónomo tan importante como Galileo, un tipo tan importante como Galileo, estimaba que la órbita de los cuerpos celestes era circular? Coiré se pregunta, ¿por qué Galileo, que no era cualquier astrónomo, se planteaba que la órbita de los cuerpos celestes era circular? ¿Por qué? Por la incidencia que tenía la forma esférica, la circunferencia y el círculo en el pensamiento religioso y en el pensamiento filosófico. La esfera es la forma perfecta. La esfera es perfectamente regular. Hicieron falta las observaciones y sobre todo los cálculos de Kepler para establecer que ese movimiento era elíptico, y eso implicó un salto, porque la esfera, el cuerpo perfecto, esta idea que tiene tanta importancia en la cosmología como rama de la filosofía natural, es decir, del pensamiento científico, y en la filosofía y en la religión, ese todo esférico tiene un centro, y la elipse no. La elipse no tiene un centro, como el círculo tiene un centro. La elipse tiene focos. Una elipse tiene dos focos. Entonces, la idea de que hay un centro y un movimiento perfecto producían un obstáculo epistemológico. Este es un concepto de otro epistemólogo y filósofo que se llama Gaston Bachelard, y que tal vez en algún momento subamos como de Coiré al blog también. ¿Sí? La idea de que hay un centro, de que el universo tiene un centro, de que los cuerpos celestes se mueven de manera circular, es un obstáculo epistemológico para encontrar la fórmula que diera cuenta del real astronómico que se abordaba. No sé si soy claro, digamos. Hay un obstáculo epistemológico que proviene de una manera de ver el mundo, de una manera de concebir el mundo, y que impide encontrar la fórmula que dé cuenta del real, de ese real astronómico. Impide la fórmula que dé cuenta de ese real astronómico. La fórmula que hace que uno diga, y bien, Alfa Centauro el 14 de enero a las 7 de la mañana va a estar en este punto. Y el 7 de enero el 14 de enero a las 7 de la mañana, Alfa Centauro está ahí. ¿Cómo sabe que está ahí? Y porque tengo la ley, porque tengo la fórmula. Sí. Pero para llegar a la fórmula tuve que atravesar toda esa concepción del mundo y sacarme de la cabeza esas ideas filosóficas, esas ideas religiosas, porque eran como un obstáculo epistemológico, Razón por la cual, para Lacan, Copérnico es un revolucionario, con la idea que tiene Lacan de la revolución. La revolución es un giro que te trae al mismo lugar. Y otra vez un giro que te trae al mismo lugar. Y otra vez un giro que te trae al mismo lugar, y que lo ha explicado muchísimas veces. No creo en las revoluciones. No creo. Derrocan a un amo, va a venir uno peor. Derrocan a ese, va a venir uno peor. Copérnico es revolucionario, siempre se vuelve a lo mismo. En cambio, Kepler es subversivo. Kepler es subversivo porque pegó un salto donde dijo centro 3 carajos. Es elíptico. Es una elipse. Ahí hay un salto epistémico. ¿Sí? Son saltos. ¿Sí? Es un salto epistémico, pero que también da cuenta de un salto de una posición subjetiva. Una cuestión es sentirse en el centro de algo. Ni que hablar, el centro de todo soy yo.
Y otra cuestión es que nos centró el chip del foco y no del centro. Y acá es donde Lacan nos mete, un verdadero salto. Me van a tener que bancar, van a ver que estoy hablando de psicoanálisis, me van a tener que fumar con epistemología. Para mí es importante porque estas dos colegas que les dije empiezan a producir en un grupo que se llama Episteme, y ya empiezan a producir para nosotros, a trabajar para nosotros, así que quiero darle el sustento a eso. Es importante. Yo les dije que este libro de Coiré es de esos libros. Uno en la vida lee muchísimos libros, y sin embargo hay algunos, no todos, ¿sí? Entonces hay un verdadero salto que Lacan lo va a decir y que ustedes van a encontrar en este punto, en el punto 2, porque todavía sigo en el punto 2, que es el salto de eso gira a eso cae. Del eso gira al eso cae, porque el eso cae es una alusión a Newton, porque fue Newton que llegó a la fórmula de la fuerza gravitacional. Fue Newton el hombre del cálculo y de la forma que da cuenta de la ley de la gravedad, masa sobre distancia al cuadrado. Y acá, de verdad, hay un salto epistemológico, o en todo caso un salto epistémico, un salto de la humanidad y un salto subjetivo. Porque es diferente pensar que la luna y el mundo supralunar tiene un movimiento en sí, tiene un movimiento por sí, circular, porque el círculo es el movimiento perfecto, el movimiento circular es el movimiento perfecto, a pensar que la luna obedece a leyes universales, susceptibles de ser expresada en fórmulas escritas, susceptible a ser expresada en una ecuación que reduce lo real a unas letras. Hay un salto para dar cuenta del conocimiento de lo real. No hace falta que mire y me haga un telescopio, y el telescopio más grande y el telescopio más poderoso para mirar mejor. Porque puedo mirar, pero si no tengo la fórmula, seguimos estando en el centro del universo, en el centro del cosmos, que es otra cosa, ¿sí? Entonces, decía, ecuaciones que reducen lo real a una letra, más allá de cualquier concepción del mundo, más allá de cualquier imaginario. Más allá de cualquier imaginario, de cualquier concepción del mundo, que para el acceso a lo real no es más que un obstáculo. A ver, no sé si se lo puedo transmitir, porque hay quien puede llegar a creer que la ciencia es una cosa de observación y de experimentos. Y te dicen, podés experimentar, podés observar, pero si no tenés la teoría, si no tenés la fórmula, si no tenés las letras, no entendés nada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo agarro una flecha, vestido de astronauta, en el vacío, agarro una flecha y suelto la flecha, la tiro con un arco. ¿Sí? Ustedes saben que esa flecha va a seguir un movimiento rectilíneo. Va a seguir un movimiento rectilíneo ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Si nada la para, va a seguir. Ahora, si esa flecha pasa cerca de una masa lo suficientemente grande, va a ser atraída por la fuerza gravitacional de esa masa. Ya si ustedes les digo qué es masa, no la de la panadería, qué es masa, vamos a tener un problema. Porque no es el peso ni el volumen la masa. O sea, es algo que ya uno no lo ve. Y si esa flecha pasa cerca de una masa con la suficiente capacidad de atracción, esa flecha se va a quedar dando vueltas
alrededor de esa masa, y uno va a decir, es un movimiento circular. Y Newton te diría, no, esa es una fuerza resultante de dos fuerzas que tienen que ver con la atracción de la masa y con la distancia. De tal manera que si la flecha pasa más cerca, va a ser una órbita, pero va a ir cayendo como en una espiral, y si se encuentra demasiado lejos, va a ser una órbita centrífuga y se va a ir. Pero se entiende que no hay nada que uno vea y diga, veo la fórmula. Ni siquiera en el movimiento. Eso es una cuestión. Y la fórmula no es ni más ni menos que lo que nos permite acceder al real, a ese real. A ese real que obedece a la fórmula. Porque a lo imaginario, a la concepción del mundo, lo real no obedece. Concepción del mundo es cómo lo veo, cómo me veo en él, pero lo real no obedece. Si alguien, hace unos días Corea del Norte lanzó un misil desde un tren. Ese misil que lanzó Corea del Norte en un tren se basa en una fórmula. Siquiera para que no les caiga el misil en la cabeza a los mismos norcoreanos. Tuvieron que hacer una fórmula, y cada vez que uno manda un satélite y dice lo quiero poner en una órbita geoestacionaria, uso la fórmula. ¿Por qué? Porque lo real obedece a la fórmula, lo real obedece a la letra. ¿Ok? Entonces, estas fórmulas nos permiten acceder a lo real, porque lo real a ellas responde. Para Lacan, esto pasó con Newton. Para otros, porque no es tan claro, para otros pasó con Galileo. Newton es un tipo que los principios matemáticos de filosofía natural los escribió en 1687. 1687. Para Lacan dice, ahí arranca la ciencia. Lo de antes no era ciencia. Che, pero campeón, mirá que los griegos tenían desarrollo matemático de la puta madre. No era ciencia. Porque para hacer ese desarrollo matemático había que ponerse calzoncillo de cierto color, porque si no las cuentas no te daban. Porque es una cuestión de sujeto, porque es un salto subjetivo, porque es un salto de posición subjetiva la fórmula. Yo la fórmula la puedo aplicar y puedo usar calzoncillo de cualquier color, que lo real responde a la fórmula. ¿Ok? Entonces, Lacan cuando dice 1687 con Newton arranca la ciencia. Hay otros que dicen con Galileo. Por eso me fui a buscar, lo vamos a subir al blog, porque me parece que son cosas que tienen que ver con lo que Lacan nos lo pone acá en el seminario. Un extracto de un libro de 1623 de Galileo de Galilei que se llama Il Saggiatore, el ensayador. Les leo el extracto. Galileo Galilei, 1623. La filosofía, Galileo, la filosofía, y entiéndase, la filosofía natural, el estudio del mundo que está ahí. La filosofía está escrita en un enorme libro que está continuamente abierto frente a nuestros ojos. Me refiero al universo. Pero no se puede entender si no se aprende primero a comprender el idioma y se conocen los caracteres en los que está escrito. El libro está escrito en lenguaje matemático. Galileo Galilei, el libro de la naturaleza, está escrito en caracteres matemáticos. Y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, lo que significa que sin ellos es imposible entender humanamente una palabra de él. Sin ellos deambulamos en vano en un laberinto oscuro. Ustedes vayan escuchando a Galileo y vayan pensando por qué Lacan trae esto. Letras, fórmulas, más allá de la concepción del mundo, más allá de lo imaginario. Las fórmulas de la ciencia, en tanto letras, en tanto escrito, nos arrancan de la función imaginaria.
Así empecé leyendo yo. Nos arrancan de la función imaginaria, es decir, de cualquier concepción del mundo, que para el acceso a lo real no es más que obstáculo. Y cuando digo concepción del mundo, porque Galileo tenía la suya, Kepler tenía la suya, Newton tenía la suya, cuando yo digo concepción del mundo, me refiero a todas y cada una de las concepciones del mundo. Concepciones del mundo y de nosotros mismos en el mundo. A todas las concepciones del mundo que todos tenemos. Todo lo que estamos acá, con la camarita, todos tenemos una concepción del mundo. Somos un poco galileanos, un poco newtonianos, muy ptolomeicos. Algunos somos más ptolomeicos que otros y tenemos ahí que... En fin, somos ptolomeicos. ¿Sí? Sí. A ver, perdón, pero estoy... ¿sí? Entonces, me refiero a las concepciones del mundo ocultas, filosóficas, sociológicas, como quien habla de la modernidad líquida. Porque el que dice, bueno, la modernidad, vamos a estudiar la modernidad líquida y el amor líquido y los vínculos tóxicos, no deja de ser una concepción del mundo. Me refiero a esas y a la concepción del mundo que tiene cada quien, es decir, el fantasma de cada uno de ustedes. Ustedes habitan una concepción del mundo. La podemos llamar fantasma, prisa imaginaria, agarre imaginario. Estamos hablando de eso. Ya no es solamente que estamos hablando de cosmología tolemaica. Estamos hablando de cada uno de nosotros. ¿Sí? Una concepción del mundo que tiene cada quien, que es mi manera de ver la vida. En la concepción, en el centro de la concepción del mundo de alguno de ustedes está Dios. En la de otro, la tradición, la familia y la propiedad. En la de otro está el amor eterno, el amor posible. En la de otro, la visión del hombre que se desprende del psicoanálisis lacaniano. Y digo esto en términos bien provocadores. Voy a hacer de la visión del hombre que se desprende de la obra de Lacan una visión del mundo. El punto 2 termina así. Lacan dice, sí, ya sé, ahora van a hacer una concepción del mundo usted así, pero no puedo dejar de deslizarme a eso. No es lo que quiero. Yo quiero hacer otra cosa, pero se construye otra vez una concepción del mundo. Entonces estamos la letra y el más allá y explicamos el universo. Y nosotros en el universo. ¿Se entiende? Lean la parte final del punto 2. ¿Sí? Lean la parte final del punto 2 que dice el lenguaje es tal que... A ver, el lenguaje es tal que, como ven, nunca en ningún momento puedo hacer nada sin deslizarme de nuevo hacia ese mundo. Yo me quiero escapar del mundo y otra vez me deslizo en una pendiente enjabonada al mundo. Ese supuesto de una sustancia impregnada de la concepción del ser. ¿Se entiende cuál es el problema de Lacan? Dice, yo me quiero ir de la concepción del mundo porque esto es un obstáculo al acceso a lo real, pero mi propia teoría empieza a funcionar como una concepción del mundo. Eso les interesaba tanto, ahora que la veo a Morana por ahí, veo la cara de Morana, por eso les interesaba tanto a ciertas cuestiones orientales. Porque el maestro Zen te puede dar una patada en el culo y cuando decís, a ver qué concepción del mundo me hago de patada en el culo, tenés problemas para hacerte una concepción con eso. Bien, entonces... una concepción del mundo hace un uno todo, un uno de la totalidad, es el uno de la totalidad. Esa es una concepción del mundo. Así vemos el mundo, nos vemos a nosotros mismos en el centro de él. Es verdad, y Lacan lo viene diciendo al menos desde el seminario de la angustia. De vez en cuando nos angustiamos. Clínica. De vez en cuando nos angustiamos. Y cuando nos angustiamos, ¿qué pasa? Vacila el mundo. Vacila el fantasma. Se nos cae el gran otro. Se nos cae el todo. Se nos cae el uno de la totalidad.
El problema es que nosotros neuróticos rápidamente armamos un gran otro y armamos un gran todo de nuevo. A veces nos angustiamos, a veces aparece un bicho que quién sabe de dónde salió ese bicho inmundo, de un murciélago, de un coso, y se nos cae el mundo. Hola. Entonces salen muchos a decir, se acabó el capitalismo, se acabó el Lacan, se cantaría de risa. De ja, 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 ja. ¿Y de dónde vino? Vuelve otra vez. Se vuelve a armar. ¿Sí? O sea, ¿alguien está hablando? Pero yo ahorita... Ay, sí, mire, yo estoy en consulta, yo le pedí a Dayana... María de los Ángeles Morana, estás con el micrófono abierto. No. Bien. Antes de las 2, de todas maneras, yo no puedo más de 220 por ese apartamento. Bien, ok. Ahora me quedé sin verlos. ¿Cómo hago para verlos? Perdón, pero tuve que silenciar. María de los Ángeles, te tuve que silenciar y quedé... Qué pena, disculpa. Ok, ahora lo que pasa es que no sé cómo volver a la pantalla de antes. Ay. Para ver si al activar... No, esto no es presente. Bueno, seguir así, qué sé yo. Bien. Fíjate en los 3 puntitos que están al lado del dibujo del teléfono. Sí, señor. Abrís ahí y dice algo como diseño. Cambiar diseño. Cambiar diseño. Automático. Y bueno, a ver, mosaico, como no sé. Barra lateral, foco. Automático. El problema es que me pone una. Perdón, les pido disculpas, pero esto es como. Encima alguien está entrando. Esto es. A ver, me aparece la de María. Me aparece María. A ver si. Rellenar. No, cerrar. Quitar. A ver si vamos a quitar. Ah, bueno, ahí estamos. Ahí somos pocos. Digo pocos, pero bueno, ya estamos. Se me escucha, ¿no? Se me escucha y se me ve. Sí, se quitó a Mariana de la reunión. Muy bien. Después volverá. No te escuché, Juan, perdón. Que creo que quitaste a Mariana de la reunión, así que supongo que va a pedir de nuevo. No. Se terminó el problema. Bien. Es son los actos fallidos que son actos logrados, diría Freud. Bien, somos pocos y no conocemos. Bien, entonces, Lacan hace una operación de reducción, como siempre en su vida. Él tiene que hacer una operación, por eso hablamos de el deseo y no de los deseos. Hace una operación de reducción y plantea que la concepción del mundo de cada quien, es un imaginario hecho de efectos de significado. Insisto, para algunos en mi concepción del mundo Dios es tan importante, otros dicen, no, importante es la cerveza, otros dicen, no, importante es ir al gimnasio y tener músculo. Lacan dice, todo efecto de significado. ¿Tenés concepción del mundo? Son todos efectos de significado. Es un efecto, la concepción del mundo. Es un imaginario hecho de efectos de significados. El significado está en el centro siempre y es variable en cada uno. Y es ahí, o es en ese momento lógico, que en la página 57, termina el punto 2 diciendo: en cambio, ¿acaso no hay en el discurso analítico lo que puede introducirnos a aquello de que toda subsistencia, toda persistencia del mundo como tal debe ser abandonada? No nos enseña el discurso psicoanalítico, no nos enseña que toda subsistencia, toda persistencia del mundo debe ser abandonada. Por eso, si el psicoanálisis tiene algo subversivo, es que introduce la necesidad de dejar caer todas las concepciones del mundo. En lo social,
en lo individual. Estoy diciendo algo fuerte, ¿eh? Vos tenés una concepción del mundo. Mira, a mí no me importa cuál es porque yo a vos no te conozco, pero sí estoy seguro de que está hecha de un núcleo de significados. Vos te metés en un consultorio, no va a haber avance si es que querés sostener la subsistencia, la persistencia del mundo, porque la vas a tener que abandonar. Abandonen aquí, los que entran aquí toda esperanza, creo que decía Freud que habría que poner un cartelito. Entonces, si el psicoanálisis es algo subversivo, es que introduce la necesidad de dejar caer todas las concepciones del mundo, en lo social, en lo individual, las concepciones religiosas, ontológicas, políticas, históricas, ideológicas, convicciones personales. ¿Por qué? Porque no hay ningún mundo que no sea fantasmático. Porque no hay ningún mundo en el sentido que estamos hablando que acceda a lo real. Y acá, si uno se lo toma en serio al niato este, si se lo toma en serio esto, debería poder decir que es imposible decir soy psicoanalista feminista. No digo que no pueda ser feminista, en cuanto tenés una militancia por una concepción del mundo. Fíjense con qué me metí, fíjense con qué me metí. ¿Sí? Vos podés ser feminista y está muy bien. Podés ser feminista y está muy bien. Podés ser psicoanalista y está también muy bien. Lo que no podés ser es, yo soy una psicoanalista con perspectiva de género. Eso es un mundo. La lucha de las mujeres por desprenderse del yugo, del patriarcado y todo eso, y entonces vos armás toda una cuestión ideológica y la sostenés y la militás, ahí no sos psicoanalista, ahí sos otra cosa, porque como psicoanalista no podés sostener eso. Lacan, psicoanalista lacaniano. ¿Por qué? ¿Por qué esta relación con el mundo? ¿Por qué tenemos esta relación con el mundo que nos impide tener una relación cognoscitiva con el mundo? Adaptarnos al mundo. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis nos trae la idea de que el ser hablante, y acá lo escribí todo junto, el ser hablante, el parletre, en el ser hablante operan, ¿qué? Ciertas letras. Operan ciertas fórmulas. Cualquier concepción del mundo que nosotros tengamos es un desvío respecto de esas letras y esas fórmulas. Es una cuestión encubridora respecto de esas letras y esas fórmulas. Y Lacan dice que en cada uno de los seres hablantes operan letras, operan fórmulas a las que lo real del goce obedece. En cada uno de nosotros hay una fórmula, una cifra a la que lo real del goce obedece. Una fórmula a la manera de la fórmula de Newton sobre la fuerza gravitacional. Newton atravesó el fantasma. Esto es lo que les trato de decir, hablando de otra manera, pero si lo tuviese que decir de guapo, diría, Newton atravesó el fantasma de la época, el mundo como todo, y llegó a la fórmula. Lacan dice, qué bueno estaría que un ser hablante, alguno de ustedes, me diga un poquito de la fórmula, pero no me van a poder decir si no atraviesan el mundo, si no atraviesan la concepción del mundo. Entonces, operan en cada uno de nosotros ciertas letras, ciertas fórmulas a las que lo real de goce obedece. Fórmulas que no tienen nada que ver con fabricar un mundo, sino con gozar. Son marcas en las que se sustancia, no sé si está bien escrito, marcas en las que se sustancia, marcas en las que se sustancia la introducción de goce en el cuerpo.
Entonces, como les había anticipado, el punto 2, ¿alguien quiere unirse? El punto 2 termina con Lacan diciendo, ya sé, ahora van a hacer de esto una cosmovisión, y van a hablar del ser hablante y del goce y de todo esto, y van a ver el mundo de esta manera, una concepción del mundo psicoanalítica. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no es lo que busco. ¿Sí? En todo caso, me parece a mí, en todo caso, del psicoanálisis puede esperarse que el ser hablante habite un imaginario, pero que de ese imaginario no haga un mundo. Todos vamos a seguir teniendo una concepción del mundo, y esa concepción del mundo va a ser un imaginario, una continuidad de lo imaginario. Pero, como cuando le dicen en las peleas de pareja, uno que se mandó alguna, yo a veces me mando alguna, y te pueden llegar a decir algo y decir, bueno, no hagas un mundo de esto. No hagas un mundo, es eso. Entonces, el ser hablante, uno puede esperar que habite un imaginario, pero que de ese imaginario no haga un mundo, no haga un todo, que no haga de eso un cosmos, que no haga de eso una totalidad. Y lo digo porque hay efectos, a veces que son muy interesantes. El otro día estaba hablando con una colega, y estaba con una colega que, bueno, estaba destrozada, porque dice, otra vez, no me lo esperaba la selección, otra vez, yo pensé que, y se produjo se me cayó el mundo. Yo venía pensando para acá, y me pasó esto para el otro lado, y se me cayó el mundo. ¿Cómo levanto? Explícame, teoricemos, a ver que alguien explique las leyes de la política y de la historia y de las comunicaciones que nos hagan entender, bla, mundo, aprovecharlo como analista. Ese mundo que vos tenías y que explicaba las correlaciones de las fuerzas en la economía y bla, 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 se te fue al carajo. Aprovechalo. No hagan un consejo que damos acá gratis en este seminario, no sé si Hugo estará de acuerdo, no hagan del imaginario que habitan un mundo, no lo hagan. Acá van a perderlo ¿dónde? Sí, Hugo está levantando la mano, yo voy a seguir, pero Hugo tiene una pregunta, así que Hugo... Una pregunta, no. Sino, no hagan de lo que dicen una concepción del mundo. No es menor. Escuchando a Roberto, al que le agradezco yo diría, su incitación. ¿A qué nos incita? Y nos incita algo muy terrible de alguna manera. Es a olvidar una concepción del mundo. Bien, ¿cómo se hace eso? Le preguntaría a él. Es que Lacan lo hizo. En principio, él aclaró la diferencia entre revolución y subversión al principio. Sí. Y Lacan no llama la revolución del sujeto, sino subversión del sujeto. O sea, es el título de uno de sus artículos, tal vez uno de los grandes artículos que figuran en los escritos, subversión del sujeto. ¿Qué quiere decir en este caso, a partir de lo que él acaba de decir, una subversión del sujeto? Y es, por un lado, encontrar la fórmula del sujeto que habita supuestamente en cada uno. Un significante representa un sujeto para otro significante. Es una fórmula matemática. Primer punto. Esa. S1, paréntesis, sujeto tachado, S2. Y esta subversión del sujeto no implica al mismo tiempo el que no tiene una visión del mundo.
sino que saca las consecuencias de esa fórmula. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Y además no solamente tiene un nombre, sino tiene un efecto que llamémoslo práctico. Es cómo se conduce una cura. O sea, una cura se conduce hacia la fórmula. O sea, la fórmula del sujeto subvertido por el significante que encuentra. O sea, no es una definición totalmente del ser, porque el ser en última instancia es lo que falta para completarse. Por eso está en Lacan el no ser, como uno de los nombres de lo real. O sea que este es un trabajo muy arduo porque supone que cada uno encuentra su fórmula y que no hay un universal de su fórmula. Y tiene un lugar donde eso hasta se pone en palabras, se llama el pase. ¿Qué es el pase? Es el pase de una supuesta revolución a una subversión. Por lo tanto, un pase hasta casi se podría reducir a dar la fórmula. Que esto le cueste mucho trabajo, menos trabajo, 10 años, 20 años, que tuvo que analizarla varias veces, que tuvo... Bla, bla, bla. Eso es lo que él llama lo imaginario, sobre el cual me voy a detener un minuto. Y me parece que esto va mucho más allá de lo que se practica. O sea, no se practica hacer de cada pase una fórmula de la subversión, que se reduce, como bien se sabe, en unas pequeñas letras que se pueden poner en el canto de la mano. O sea que los que se entusiasman con la historia tendrían que hablar con un gran historiador. Puedo citar un amigo mío que es un gran historiador, pero no viene al caso. O sea, reducir el todo a pocas letras. 4, 5, 6 a lo sumo. Entonces ya es una concepción del psicoanálisis subversiva porque entra en el campo del episteme. De un episteme muy particular. Porque en última instancia, cuando uno va a hacer un análisis para curarse de un supuesto malestar que no dejó de darle beneficios al sujeto, lo que más le va a molestar después cuando encuentre la fórmula, ¿qué carajo hace, no? Porque voy a encontrar la fórmula y después ¿qué pasa? Y como uno no puede dejar de pensar en qué pasa después, yo estoy bien ubicado para saberlo, es que se traspasa el amor al saber por el amor a lo real. O sea, por un suerte de no sé por qué me interesa lo que no se sabe y que esta fórmula me conduce. O sea, lo que hizo Gastón Bachelard. Esto supuestamente es un trabajo muy particular, que yo diría más que ni Freud se lo imaginaba, a pesar que lo imaginó todo, de esto que se llama el psicoanálisis. Entonces queda en última instancia saber qué es el inconsciente. Es que es la memoria de lo olvidado y que uno se regocija después en un análisis diciendo, me acordé de esto que me había olvidado. Sí, pero el problema es el olvido. En última instancia no sabes nada nuevo. O sea que el inconsciente no es otra cosa que una creación producto de la relación con lo real, no con la historia. Lo cual abre un gran paréntesis. Cuando digo gran paréntesis, ¿qué hace cada uno de esa creación si es que a eso apunta? Puede también apuntar a no sufrir más, lo cual no tiene nada de peyorativo.
¿no? Y estas son las reflexiones que me trae lo que dijo Roberto. Pero dije anteriormente que me queda, o sea, el reducir el todo a una fórmula. Ahora, ese reducir todo a una fórmula que se pone en el canto de la mano, cosa que dijo como 3 o 4 veces el canto de la mano, o sea, que son mínimas letras, ni palabras. O sea, son significantes que se articulan en última instancia y dan una idea del, no del todo, sino del agujero que ese todo rodea, el todo rodea al agujero. Lo imaginario. El salto, me parece, cuando él dice todo eso es imaginario, hay que ver el valor de lo imaginario. O sea, cuando uno lee Antígona, el imaginario es otro, aunque sea en los versos de Lacan. Digo los versos, si no es que decir su interpretación. Porque el problema que hay en esto es que en la última enseñanza de Lacan, el imaginario es lo mismo que el simbólico y lo real. Porque el problema es que sin imaginario no hay real tampoco. O sea que la lógica borromea y nos impone en darle el mismo valor a los 3 registros, lo cual no deja de ser fácil, dado que, bueno, todo eso es imaginario. Ustedes conocen esta frase tan habitual de nuestro medio, lo cual quiere decir no es verdad, entre comillas, o son boludeces. Y no, el problema es que sin lo imaginario no hay ni real ni simbólico. Es aquí donde la cosa se complejiza un poco más. O sea, habría que volver, y no por nada Lacan, que no modificó casi nada la noción de imaginario, nos propone, al final de su obra, rever la noción del imaginario. ¿Por qué? Porque sin imaginario no hay ni real ni simbólico, y viceversa, sin real no hay ni imaginario ni simbólico, y sin simbólico no hay real ni imaginario. O sea, esta equivalencia es particularmente problemática, porque el problema va a ser después cómo se ordena el imaginario, el real y el simbólico sin perder el horizonte de la fórmula. A lo cual invito a Cuevas, si él puede, si quiere, qué le parece esta incursión en lo que él acaba de decir. Y para terminar, la subversión, nuevamente vuelvo, es reducir el todo a una fórmula. Y en eso Freud fue el primero. Tomemos una fórmula, pegan a un niño. Es una fórmula matemática. Hay que saberlo. El asunto es darle a él esa fórmula toda su consistencia. Bueno, dejo eso de lado por el momento. Bien, muchísimas gracias Roberto por darme la palabra. Bueno, varias cuestiones. En algunas te seguí con atención y estoy en prácticamente todo de acuerdo. ¿Sí? La reducción del todo a la fórmula. ¿Sí? Hay la cuestión del imaginario o la cuestión de lo imaginario. Lo que pasa es que ahí son puntos donde yo prefiero, digamos, abstenerme de participar, porque me parece que hay un salto, que hay un enorme salto. Vos estás con un esquema referencial o por lo menos con un contexto cuando decís alguna cuestión sobre lo imaginario, que es el seminario 23 y el seminario 24, y que realmente hay un salto muy grande, porque no es esto. No es esto, no es el cosmos. Entonces, lo imaginario en esos seminarios no es el esquema óptico.
no es lo especular, es otra cosa. Y entonces lleva a plantear cuestiones como que, a ver, hay algo, levantó la mano. Bueno, dale, te escucho. Sí, sí, exactamente es eso. Es considerar lo imaginario como necesario para que el real y el simbólico puedan existir. Claro, y está bien, pero lo que pasa es que es un salto tan grande. No, es un salto tan grande que de repente uno empieza a decir, bueno, lo imaginario es el cuerpo y el goce es está fuera del cuerpo, el goce está fuera del cuerpo. Y una cosa, viste, que uno dice, che, a ver, pará, explícamelo. Digamos, hay como un salto. Sí, sí, como un salto. lo hay. O sea, a tal punto hay un salto que la tópica consciente, inconsciente y preconsciente tambalean. Bien. O sea, la lógica borromea no quiere decir que esto esté contra Freud, sino que lo prolonga en una fórmula matemática. Cuando Freud dice todo lo que el sujeto dice es preconsciente, hace del inconsciente, es preconsciente, dice él, hace del inconsciente una X, o sea, un punto de interrogación. Porque creen que el inconsciente es lo olvidado nada más. Por eso se preocupan en levantar la represión, que el sujeto entienda, que sí, está bien, bueno, uno entiende lo que puede. A ver si me puedo expresar. El tema es así, cuando uno dice fórmula, está hablando dentro de un contexto. A mí, así, si me apuran, yo diría, la clínica Borromeo es una clínica sin fórmulas. Es otra cosa, porque ya Lacan abandonó esto. Ya lo abandonó. Ya no es una cuestión de fórmulas, es una cuestión de empalmes, de anudamientos, es una cuestión muchísimo más intuitiva que en este momento donde el tipo te dice, che, la puerta a la fórmula, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones discutibles. Alguien puede decir, no, pero la clínica Borromea, y después también está la fórmula de, y volvemos a la discontinuidad, al significante, a la diacronía, a la... ¿Se entiende lo que digo? Me parece que hay como un salto de paradigma, razón por la cual yo decía, de las cosas que dijiste dentro de el tema del mundo, la concepción del mundo, de lo que es el pase, ¿sí? De lo que es el pase, de ese salto. Por eso dije medio provocativamente, como si no lo dije, lo digo ahora, como agarré si Newton hizo un final de análisis. si no hubiese atravesado su fantasma, su mundo, su concepción del mundo, Newton no hubiese llegado a la fórmula, ¿sí? Entonces, en fin, digamos, a lo mejor estamos diciendo lo mismo. Yo no quería entrar en cuestiones de la clínica Borromea, ¿sí? En realidad no sé si seguir porque las cosas que vienen son, imponen su tiempo, pero sí voy a seguir con algo que me parece, voy a seguir muy poco, voy a terminar con algo, voy a terminar con algo que me parece en la línea de lo que vos venís, ¿sí? Porque es una de las cosas que vos planteaste. Y la cosa que vos planteaste es una gramática. Después, si pegan a un niño, uno puede agarrar y hacer una fórmula matemática, porque la fórmula matemática, eso después lo podemos ver. Si cada uno de esos elementos puede reducirse. Pasa que me acuerdo cuando me pegaban de niño, cuando entro en estos temas, entonces hago como una especie de síntoma conversivo, y que tiene que ver con el comienzo del punto 3, ¿sí? Tiene que ver con el comienzo del punto 3. Y quiero leer porque va en la línea de lo que decía Hugo, cuando empieza en el comienzo del punto 3, es una cosa muy interesante, porque nos da una indicación de cómo trabajamos nosotros. No siempre Lacan nos da indicación de cómo trabajamos. Él dice, seguir el hilo del discurso analítico tiende nada menos que a quebrar, encorvar,
marcar con una curvatura propia, salteo, lo que produce como tal la falla, la discontinuidad. Nuestro recurso, ustedes analistas, nuestro recurso es en la lengua lo que quiebra. Tan es así que nada parece constituir mejor el horizonte del discurso analítico que ese empleo que se hace de la letra en matemáticas. La letra revela en el discurso lo que, no por azar y sin necesidad, se llama gramática. La gramática es lo que del lenguaje solo se revela en lo escrito. ¿Por qué traigo esto? Primero porque es un recurso. Dice, nuestro recurso es ese, así que uno subraya, dice, a ver, ¿cuál es nuestro recurso? Lo imaginario, ¿cuál es nuestro recurso? Nuestro recurso es lo que quiebra, lo que produce la falla, lo que redobla la falla. ¿Lo quieren ver? Véanlo en la gramática. Y ahí sí, ein Kind geschlagen, un Vatananfan, se pega un niño. Lo digo así no para fanfarronear, sino para mostrar que es una cuestión de gramática. Se pega a un niño. Un niño es pegado. Ahí se nota que hay una cuestión de gramática que sin lo escrito eso no está, porque es la gramática la que empieza a decir sujeto, ya te dejo Hugo, sujeto, verbo, predicado, y en esa articulación de sujeto, verbo, predicado, captamos algunos imposibles. Por ejemplo, la clase está aburrida, alguien puede decir. La clase está aburrida. O alguien puede decir, está aburrida la clase. Pero no se puede decir, la aburrida clase está. O cosas de esas. Entonces la gramática, para variar, establece una combinatoria que tiene puntos de imposibilidad. Y para Lacan es en esto y no en la capacidad bestia, en la capacidad de bêtise, de tontería del significante que vamos a agarrar un real. Yo doy por terminado acá para las preguntas que tengan y le paso la palabra a Hugo. Sí, la fórmula pegan a un niño. Lo más interesante de esa fórmula es que le pegan y que sea un niño, sino a un niño, ¿no? O sea, es a un niño, no es pegan al niño, no es un texto sobre cómo hay que ser buen padre, cómo es, mejor es hablar que pegar, o no se le pegan a los niños porque si no te mando en cana, o etcétera, 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 etcétera. Porque en el texto de Freud, y miren ustedes, Paseo del Nudo Borromeo es el texto de Freud, es un gran salto. El un niño es lo que introduce lo real. O sea, es el segundo momento de ese texto que no se sabe de quién se trata. O sea, en última instancia, pegan a un niño quiere decir una generalidad. No es a mí, ni a mi hermano, ni a mi primo, ni a quien sea. Más allá de que si me pegaban o no, o si gozaba o no cuando le pegaban a mi hermano, sí, está bien. Eso es un poco la anécdota. Lo que no es anecdotario es qué quiere decir un niño. Porque para pegarle tiene que ser un niño, en principio. O sea, la condición de posibilidad del real es a partir de su gramática. Y en sí mismo es la fórmula lo que implica su análisis, ¿no? Evidentemente esto es de una cierta complejidad, a menos que uno esté entusiasmado con la verdad. De lo que estaba entusiasmado la atención entre lo de Kepler y el centro. El centro sería hay que educar bien a un niño.
todas las mamás y los papás, por eso se confunde muchas veces psicoanálisis con una educación, están preocupados por eso. Tienen razón en que se ocupen, no es menospreciable que se ocupen. Pero para que haya subversión hay que pasar de el niño a un niño. En ese sentido es la gramática la que decide. Y el inconsciente, ¿qué es lo que ha producido o qué es lo que quiere producir? Una gramática particular y no general. O sea, una gramática que son una suma indefinida de excepciones. Por eso hay algo contradictorio entre el discurso psicoanalítico y el discurso de la ciencia, que ubica la excepción como única y la general como condición de existencia. En este sentido, me parece que hay un lazo muy concreto con lo que puede llamarse una subversión. Una versión sobre lo real. Ahora, nuestro amigo Galileo, cuando miraba dos estrellas, por eso lo hizo redondo el círculo. ¿Qué es lo que quería ver cuando miraba las estrellas? No era ni una estrella ni otra, pues ya la veía al ojo vivo como la ven todos y los poetas más que nadie. Lo que quería ver que había en el medio. O sea, quería verle la cara a Dios. Famosa frase, la cara de Dios, ¿no? Algunos amigos acá que tienen una cierta edad saben a lo que me refiero. O sea, al origen del mundo. Verle la cara a Dios. O sea, al agujero infinito. Y en eso Kepler, descentralizando el centro, lo que quiere hacer es esa preocupación imaginaria, en el sentido antiguo, del cual ya dije que lo era, es, bueno, vos querés la verdad de la verdad, ¿no? A pesar de tu revolución copernicana. No, esto me parece que es fundamental saberlo, que el descentrar el centro es introducir lo real como existencia para el episteme. Si no, no hay episteme. No, bueno, nada más por ahora y muchas gracias nuevamente a Roberto y a cada uno de ustedes. Bien, pasamos la palabra para preguntas, comentarios, quejas y otro tipo de intervenciones, anécdotas, chistes verdes. Bien, parece no haberlas. Entonces, nos vamos a encontrar, Dios mediante. Hoy iba a trabajar algunas cuestiones de Dios, pero bueno, tienen lo suyo, así que lo dejaremos para la vez que viene. Pero la vez que viene, concretamente hablando, va a estar Juan Manuel Alfonso el miércoles a las 13 horas, el miércoles que viene, donde va a trabajar algunos desarrollos de Lacan en el seminario 9, me parece que era en el seminario 9. Y bueno, los invito a participar de la clase de él. Yo no sé de qué va a hablar, pero voy a venir como participante a escucharlo. Y también los invito en algunas horas, para el que le interese, entrar en el blog para ver los aportes que hicieron los otros participantes. Entonces, si no hay preguntas, dejamos acá y les deseo un buen fin de semana.